Hola, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Espero que te encuentres muy bien y hayas disfrutado también el video anterior que hemos hecho donde hemos hablado de dejar las excusas y crear su propia realidad, donde hemos dado algunos tips en cómo uno puede ir el paso a paso porque cada uno tiene que seguir a su ritmo, cada uno tiene que ver cómo va a lograr a seguir su paso, ¿no? Entonces, en este video de hoy vamos a estar hablando de otro tema para poder ayudarte también a entender el proceso, como estamos diciendo. El propósito de estos videos es realmente acompañarte en tu proceso, que entiendas cuál es el camino que tienes que tomar, cuáles las cosas que tienes que hacer. Obviamente no tenemos la verdad absoluta, pero son experiencias que estamos compartiendo contigo para que entiendas realmente hacia dónde te diriges, ¿no? Y también si algo sirve, perfecto. Si algo no sirve, quizás no sirve para ti, pero sirve para otra persona, comparte con la persona para que pueda utilizar las herramientas que compartimos con ustedes en las redes sociales para que también esa persona pueda seguir avanzando con sus actividades. Eso dicho, todos nosotros lo sabemos que los que tienen el poder no son los que tienen el dinero. Estaba explicando que el éxito no es el que tiene el dinero. Si fuera esto, mucha gente quizás no hablaríamos de éxito, que el éxito es hacer lo que te gusta y que realmente te satisface, que te pagan, no te pagan, estás satisfecho con eso. Eso es lo que hemos hablado como el éxito. El éxito también es los que tienen realmente la información y el conocimiento. Aquí vamos a estar tratando de cómo dirigirse hacia la información y el conocimiento, que constantemente tenemos que estar buscando esa información y el conocimiento, porque si tienes el poder. Eso dicho, vamos a tener dos puntos claves en ese video, donde hablamos de cómo dirigirse hacia la información y el conocimiento. Vamos a segmentar el tema en dos, que vamos a tener la información interna y la información externa. Hablando de la información interna, ¿de qué se trata? Se trata básicamente de ver cómo nosotros, que sea estudiante, que sea empleado, que sea lo que sea, tenemos que evaluar alrededor de nosotros. Tomamos el ejemplo de un estudiante. Tienes que estudiar, tienes que ir constantemente a clase y quizás tuviste algún tipo de impedimento. Puede ser, por ejemplo, estuviste enfermo o tuviste algún problema familiar o algún compromiso quizás profesional que no te permitió ahí, o haces parte del equipo de deporte de la universidad o de la institución o lo que sea, o realmente tuviste un impedimento. Significa que hay clases que faltaste. Cuando vuelva, la primera cosa que tienes que hacer es realmente buscar a adelantar lo que faltaste, acercarte a algunos compañeros, amigos, colegas o lo que se llama, y allí uno intenta actualizarse de lo que faltó. Si no estás satisfecho, ¿qué haces? Hay que acercarse al profesor. Profe, es que no estaba, aquí está el motivo. Mis compañeros obviamente me explicaron el tema, pero hay partes que no estoy muy satisfecho, me pude colaborar con eso. Con todo el respeto, el profe te va a colaborar. Si el profe no tiene el espacio, obviamente va a tener el espacio. Los profes por lo general tienen monitores. Esos monitores también son unas fuentes internas que pueden ayudar también para que entendamos lo que realmente queremos entender del proceso. Más allá, tenemos que ver también dentro de la misma institución. Puede ser la institución educativa, puede ser la empresa o lo que sea. Es por eso estaba diciendo que el libro no es solo para estudiantes, pero es para todos nosotros. Dentro de la misma institución hay posibilidad también que nosotros nos encontremos, por ejemplo, con otras facultades, otros departamentos donde podemos acercar para ver lo que se hace ahí. Hay talleres, hay conferencias, hay actividades que se hacen allí. Tenemos que ampliar el conocimiento que tenemos, porque si nos quedamos solo en lo que estamos, suponemos que estoy estudiando marketing y me quedo solo en marketing, hay cosas que no voy a entender, pero si me acerco a los de administración de empresas, negocios internacionales, eso me ayuda a hacer un tipo de síntesis de los conocimientos para poder ver cómo realmente se entienden las cosas, las leyes internacionales, porque dentro del marketing obviamente va a enfrentar el mercado internacional, vas a enfrentar esos temas. Obviamente un amigo de negocios internacionales te puede colaborar más para aclarar muchos temas que quizás no entendiste, por ejemplo, en tu clase de marketing internacional, si tienes la materia dentro de tu currículo, dentro de tu programa. Es un punto fundamental. Las bibliotecas todavía existen. Esas bibliotecas, esas librerías que existen, tenemos que ir a averiguar allí y realmente buscar cómo nosotros vamos a tener acceso a unos datos que están. Toda la información está ahí. ¿Por qué? Porque lo que entra dentro de nosotros es lo que nos pertenece. ¿Qué quiero decir? Que, o sea, lo material, veremos que lo material básicamente sí nos pertenece, pero puede desaparecer. Y tenemos que mirar también internamente qué es lo que nosotros podemos hacer para desarrollar más habilidades más allá de lo que estamos estudiando. Entonces, habilidades prácticas, que vamos a ver qué actividad yo puedo involucrarme ahí. Por ejemplo, en algunas universidades tienen programas de acompañamiento a los estudiantes. Si no es monitor, por ejemplo, puede pertenecer a ese programa y aprende allí a hacer algo de forma práctica de tal manera
manera que cuando vaya a salir pertenece a un mundo. O también el mundo de voluntariados que tenemos dentro de las instituciones, que uno puede realmente pertenecer a esto. Hay varias cosas que se puede tener, pero eso es lo poco, digamos, que quiero compartir contigo, el tema de segmento de información de forma interna. Ahora, de forma externa, sabemos que la información externa es fundamental porque tenemos que entender qué es lo que está ocurriendo. Estoy hablando, por ejemplo, de si yo estoy tomando una carrera específica. Obviamente tomo la carrera específica dentro de una institución, dentro de una universidad, dentro de lo que sea. Allí fuera tengo que acercarme. Voy a una empresa, visito la empresa, puedo tomar una cita con el director comercial, director marketing, director lo que sea, según lo que yo estudio. Y me acerco a esta persona y le pregunto, por ejemplo, ¿cuáles son los retos que ven aquí? Mira, es que vimos ese tema, yo soy estudiante de esa carrera, vimos ese tema, quería ver un poco de forma práctica cómo se desarrolla. A veces tenemos tanto miedo de la gente es muy simple. La persona te va a abrir su corazón, te va a explicar realmente cómo desarrolla las cosas allí, cómo enfrenta las realidades, y todos esos elementos te van a ayudar a ti como individuo para poder mejorar el conocimiento que estás recibiendo a nivel global. Mira, por ejemplo, si tenemos un programa de intercambio o si hay extranjeros que vienen dentro de nuestra institución, nos acercamos a esos extranjeros, buscamos entender qué es lo que está ocurriendo al otro lado en su país, cómo funciona la economía, cómo funciona la política, cómo funcionan los temas, y uno va mejorando. Uno se queda en su propio país, pero aprendiendo sobre otro país. Eso que es un punto clave también para poder tener esa información externa, como hay que cultivarse. Esa forma de cultivarse también, mira, por ejemplo, es que mi país tiene una buena relación con ese país específico, como son el tema político, el tema de la economía, el tema de mercado laboral, si me quiero internacionalizar, cuáles son los procesos, hay algún tipo de representación diplomática, si no hay, qué es lo que uno puede hacer. Esos elementos son claves para que uno entienda realmente hacia dónde se dirige, qué es lo que uno puede beneficiar de lo que está aprendiendo, porque como estoy diciendo, los que poseen el poder realmente son los que poseen la información y el conocimiento, y siempre tenemos la forma de poder hacerlo. Todo lo que he dicho, no dije hay que tener esa cantidad de dinero para hacerlo, son cosas, uno se acerca a sus compañeros, van a explicar lo que ellos aprenden ahí, tú explicas allí, intercambian conocimiento. Hay extranjeros o pueden visitar hacia las embajadas tienen programas en sus diferentes embajadas donde uno puede ir y de forma externa y acercarse, mira qué tipo de programa o cuáles son las tendencias en tema de entonces si te interesa algún tema específico, te acercas a los países que están haciendo bien en ese tema y ustedes se informan de esto, así que ellos van a estar realmente satisfechos recibiendo, por ejemplo, gente que se interesa a su país, porque una embajada, más allá del tema diplomático, el tema de eso, ellos son entre comillas como los directores o el departamento marketing de su país fuera del país. Cuando una embajada se encuentra en un país específico, lo que hacen es hacer el marketing de su propio país en ese país donde se encuentran. Eso es el propósito de la embajada, más allá de lo que hablamos, tema político, tema diplomático, eso es el trabajo. Entonces cuando ven gente que viene, que se interesa a su país también, los interesa, los satisface y están más dispuestos a acompañar a la gente en ese proceso. Bueno, no vamos a estar realmente largo con este video. Como estoy diciendo, todo eso son cosas que básicamente describimos, y nuestro propósito escribiendo estos libros es realmente acompañar cada uno de nosotros, no voy a decir ustedes, porque como estoy diciendo, intercambiando conocimiento, que podamos realmente avanzar con nuestras diferentes actividades, nuestros diferentes proyectos. Como siempre les digo, los que necesitan el libro nos pueden contactar directamente, lo hacemos llegar su libro. Por ahora estamos distribuyendo por Colombia, en los demás países de Latinoamérica estamos trabajando también. La versión francesa está también por llegar y estaremos enfocándonos hacia otros mercados fuera de Latinoamérica, hacia África, hacia otros lugares también. Entonces por ahora estamos básicamente en Colombia en las librerías, entonces pueden pasar por la librería nacional, conseguir su libro. Los que tienen realmente cosas que quieren también compartir con nosotros o información que quizás algo que quieren aclarar o algo que quieren agregar dentro de los comentarios, pueden dejar en los comentarios y compartir también la información con sus conocidos para que también puedan beneficiar de lo que estamos compartiendo. Y recuerdan que te pueden agarrar todo, te pueden quitar todo, pero la única cosa que no te pueden quitar es el conocimiento y la información que tienes dentro de ti. Así que nada más, te deseo un feliz año, ya que estamos arrancando un nuevo año, que este año realmente esté lleno de mucho logro y muchos éxitos, sobre todo sea agradecido con lo que tenemos. Así que te deseo todo lo bueno y realmente sigues tu camino, porque ya elegiste el camino correcto, y lo que te puedo decir es seguir
este camino y muchos éxitos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.